muchísimas gracias por unirse a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a un gran doctor ortopédico, el doctor Alberto Moreno. Ya tuve el placer de platicar con él fuera del aire un buen rato, así que muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Ha sido un placer. Y bueno, la razón por la que creo que este episodio es tan importante, todos son importantes, pero cuando se habla de la parálisis cerebral, se tiene que abordar desde una perspectiva como de un equipo multidisciplinario y el cirujano ortopédico es una de esas personas claves en ese equipo, ¿no? Multidisciplinario. Está el neurólogo, están los fisioterapeutas, los ortopédicos. Así que por eso está usted hoy, con todo el gusto del mundo. Estoy súper agradecida que nos acompañe el día de hoy. Gracias, doctor Moreno, por estar conmigo. No, gracias a Susana por invitarme. La verdad es de que es un tema pues muy apasionante para nosotros que nos dedicamos a esto. Y antes que nada, pues bueno, agradecer a tu público y a toda la gente que está interesada en este tema. Siempre estaremos para servirles. Y mira, No. quisiera pues como parte del equipo multidisciplinario que atiende a estos niños, pues definir lo que es un ortopedista pediátrico. El ortopedista pues es el médico especialista que se encarga de la atención de este tipo de pacientes, corrigiendo todas las alteraciones del sistema musculoesquelético, es decir, ligamentos, músculos, tendones, huesos, y nos encargamos de analizar la marcha, el movimiento, la postura. Eso es básicamente la especialidad de nosotros. Y en el Ujú. mundo de la parálisis cerebral, pues somos parte del equipo multidisciplinario donde cada quien pone un granito de arena, pues para beneficiar a estos niños, para beneficiar a estas familias y que al final los que salgan ganando con cada una de nuestras intervenciones, pues sean los pacientes y la familia. Entonces, pues esta es nuestra especialidad. Y dígame, ahora que menciona sobre su especialidad, digo, muy pocas veces realmente tenemos la oportunidad de saber más allá de su labor como doctor, ¿no? Ahorita, por ejemplo, usted acaba de definir su rol en este equipo multidisciplinario, pero muy pocas veces creo yo que los padres tienen la oportunidad de conocer más allá del ortopedista, del doctor Moreno. Entonces, esta primera pregunta va hacia un poco más personal. ¿Qué lo orilla a usted, qué lo motiva para especializarse como ortopedista pediátrico y específicamente en niños con parálisis cerebral, ¿no? Sí, mira, pues es una pregunta muy interesante porque al final nosotros podemos pensar que cada quien tiene un destino y cómo llegamos ahí, pues es muy difícil saberlo, pero aquí estamos. Entonces, mira, cuando yo estudiaba medicina, pues a mí me gustaba todo. Todas las materias que yo estaba pasando, si pasaba psiquiatría, me gustaba psiquiatría y decía, voy a ser psiquiatra. Y luego pasaba cirugía general, voy a ser cirujano general. Y pasaba uro y voy a ser uro. Y pasaba gine, voy a ser gine. Total, todo me gustaba. Y a la hora de decidir qué iba a hacer, pues me decidí finalmente por la traumatología y ortopedia. Y hice esta especialidad, que es una especialidad troncal, es decir, estudiamos 4 años de ortopedia y traumatología, y luego puedes tener la opción de hacer una subespecialidad. Y a mí, pues en un principio, pues me gustaban mucho, pues otras especialidades de la ortopedia. Sin embargo, cuando veo a los niños crecer y veo la ortopedia que se hace y que nosotros podemos cambiar en cada uno de los pacientes el futuro de estos niños para bien, o incluso si nosotros nos equivocamos, podemos cambiarlo para mal, pues eso me inspiró a poder hacer la especialidad en niños. Y luego, durante mi especialidad, tuve la fortuna de poder rotar en un centro que es especializado en parálisis cerebral, acá en Monterrey, el Instituto Nuevo Amanecer, con Ujú. un profesor mío, el doctor José Fernando de la Garza Salazar, quien me invitó a participar con él Ujú. como observador. Y una de las cosas que yo veía
es que había pues muy poca información y había muy pocos médicos que les interesaba el poder atender a estos niños. Entonces, y máximo desde el punto de vista ortopédico. Entonces había muy pocos ortopedistas pediátricos y la ortopedia pediátrica en este tipo de pacientes, pues es un punto clave para poder ayudarlos. Y culturalmente, si nosotros nos remontamos a la historia ya por 1970, 1980 principios, pues estos niños no estaban integrados a una comunidad. Estos niños eran relegados, eran escondidos, no Sí, eran incluidos en una sociedad y entonces los papás los tenían abandonados en un cuarto. Por lo sí, tanto, el campo de la medicina y la oportunidad para estos niños era muy limitada. Para ellos y sus familias estaban escondidos. sí. Entonces, al paso del tiempo, pues va evolucionando la medicina, va evolucionando la tecnología, va evolucionando los avances en la medicina y podemos tener el alcance de la información. Viene el internet, viene todo este medio de conexión como el que estamos ahorita y todo esto avanzado. Avanza la mentalidad, avanza la integridad, la inclusión de estos pacientes a escuelas, etcétera. Y en aquel entonces yo veía que esto estaba pues muy desorganizado y veía la necesidad de las familias y de los niños por recibir una atención y la frustración que producía esto en cada una de las personas que atendían a estos niños. Lo Sí. mismo, lugares especializados para estos niños no había. Entonces, toda esa carencia me inspiró a mí el poder tratar de ayudar a estas familias y a estos niños, brindando pues un granito de arena, lo que uno puede hacer para poder ayudar a estas criaturas. Entonces, pues eso fue como forjé pues un destino en donde ahorita estoy. Pero yo empecé a ir al Instituto Nuevo Amanecer, a este centro de rehabilitación, desde 1997. O sea, ya van a ser casi 27 años. Wow. En mayo del 97 como residente fui a participar como observador Ajá. y posteriormente, una vez que yo termino mi especialidad, pues regreso a trabajar ahí. Aparte, pues soy profesor del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tengo residentes y donde tengo también atención a este tipo de pacientes. Entonces, pues ya tenemos 27 años en este mundo. 27 años ayudando a los niños, a sus familias y transformando sus vidas. Muchísimas gracias, doctor. La labor que hace es increíble. Y a lo largo de estos 27 años de carrera, y me atrevería a decir todavía más, ¿no? Porque tiene todavía más desde que empezó la carrera de medicina. ¿Cómo ha evolucionado su enfoque hacia el tratamiento para los niños y, bueno, los adultos? Porque tengo entendido que usted también, bueno, no tengo entendido, usted me lo dijo cuando estábamos fuera del aire, que también hace es ortopedista de adultos, ¿no? Sí. Sí, sí, Eh, la especialidad de nosotros para poder hacer ortopedia de niños tenemos que hacer primero una especialidad en ortopedia y traumatología de adultos. Entonces tenemos la preparación para hacerlo. Y pues también es un mundo muy bonito porque vemos en la especialidad desde atenciones prenatales. A veces vienen las mamás embarazadas con su bebé porque ya le descubrieron un defecto congénito y vienen a consultar con nosotros acerca pues del pronóstico de ese tipo de problemas que pueda tener inútero esa mamá. Y hasta pacientes arriba de 100 años. Entonces, la ortopedia, la traumatología es muy amplia en ese sentido. Obviamente, cada doctor se especializa en un área y en el caso mío fue la ortopedia pediátrica y parte de lo que más me gusta hacer es lo que es la discapacidad y la atención a los pacientes neuromusculares y dentro de ellos está la parálisis cerebral infantil. Ujú, Este, sí ha cambiado mucho pues el tratamiento ujú, de hace 20 años, 27 años que yo empecé a la actualidad y por eso es importante que uno como doctor pues trate de siempre estar actualizado, estar siempre con los máximos avances para poder brindar una mejor calidad de atención a nuestros pacientes.
Como les platicaba culturalmente, estos niños antes estaban pues escondidos o no los sacaban a atender. Entonces eran niños que tenían una evolución natural, es decir, Mm. veías la enfermedad sin atención. Wow. Casos muy tristes, vamos a decirlo así en palabras coloquiales, niños contracturados, engarruñados, que no podían estirar un brazo o una pierna, que tenían hongos en sus áreas genitales porque no se podían estirar, llagas o úlceras, pues ya era muy triste porque al final se morían en la casa de neumonías. Entonces, eso era lo que a mí me tocó ver todavía en mis años de estudiante. Ujú. Sin embargo, posteriormente, en lo que es un centro de atención multidisciplinario, pues tienes la oportunidad de convivir con diferentes especialistas, como los rehabilitadores, los neurólogos, los terapeutas, todos ellos colaborando para esto. Y las conductas de tratamiento van cambiando, la tecnología va cambiando. En aquel entonces, nosotros, siguiendo las enseñanzas de los padres de la ortopedia pediátrica, que generalmente estaban en Canadá y en Estados Unidos, pues teníamos intervenciones tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Que operábamos a los niños para hacerles largos sus tendones, para mejorar la función en una etapa que hoy se considera muy temprana y que hoy no se pueden tocar esos niños idealmente con algunas muy escasas excepciones. Entonces los operábamos a los 3, a los 4 años, haciendo largos tendones. Y al paso del tiempo, pues veíamos, o bien los investigadores ven las consecuencias de operar a un paciente tan temprano Ujú. y esto va cambiando. Al mismo tiempo, viene un avance de una herramienta muy importante en el manejo de la espasticidad, que es la toxina botulínica, con sus diferentes marcas. Y esta es una herramienta o es un parte del tratamiento, sobre todo en el paciente más difícil, que es el paciente espástico, el que tiene un aumento del tono muscular, el que está muy duro. En este sentido, ese tipo de pacientes son los que más problemas nos dan de deformidades. Entonces, esos pacientes se tenían que operar Mm. en esa etapa. Pero ya con el advenimiento de la investigación y de la toxina botulínica, pues eso aunado a una buena terapia, que también ha habido muchos avances en esto, hemos podido entender y lograr retardar esa cirugía a los 7, a los 8 años, incluso poder a veces no necesitar una cirugía de elongaciones tendinosas, es decir, alargar músculos porque al paso del tiempo se van acortando. Un doctor que fue uno de los padres de la ortopedia bautizó esta enfermedad como la enfermedad de los músculos cortos, el doctor Mercer Rang de Toronto. La enfermedad de los músculos cortos, o sea, siempre los músculos van a estar más cortos Ajá. y eso hace que una movilidad de una articulación, que es donde se juntan dos huesos, pues se restrinja, produciendo alteraciones del movimiento, de la marcha, del equilibrio, y entonces eso hace que el paciente tenga una marcha que no es normal, y si el paciente no camina, pues que tenga una postura que no es normal. Entonces esas cirugías, te digo, actualmente tratamos de hacerlo lo más largo que se pueda, lo más lejos Ujú. en el crecimiento. Los pacientes pueden empezar a crecer desde que nacen y generalmente alrededor de los 14, 15, 16 años, pues terminan su madurez esquelética. Ok. Esto quiere decir que ahí terminan de crecer y durante todo ese tiempo existen cambios dinámicos en su esqueleto. Hay alteraciones que son esperadas y otras que son complicaciones. Y entonces, ese es nuestro objetivo, tratar de llegar a esa adolescencia pues con la mejor función que pueda tener ese paciente. Entonces, ha evolucionado en el sentido de que ahora las cirugías ortopédicas se hacen más grandes, las cirugías de hueso, que son cirugías para corregir deformidades, antes se hacían también muy chiquitos, Mm. pero al paso del tiempo, pues hay complicaciones de hacer una cirugía tan chiquita y entonces
actualmente se deja para pacientes más grandes, de 9, 10, 11, 12 años. Entonces, eso es como ha cambiado la cirugía ortopédica en los últimos 30 años. Entonces, aquí algo que creo que es, si la cirugía se hace a los 7, 8 años, eso quiere decir que todavía el cuerpo va a crecer, pero si se hace como a los 14, 15 años, eso quiere decir que ya lo más probable es que los tendones y los músculos bueno, ya del adolescente se queden igual, ¿no? Sí, Entonces no haya necesidad de no haya necesidad de volver a operar. Es exacto. más o menos lo que usted va mencionando, que cuando un niño, mientras, como está tan chiquito, pues va creciendo, entonces va creciendo el músculo, va creciendo los tendones, y entonces si se opera de chiquito, de 3, 4 años, pues entonces se iba a tener que operar muy seguido, ¿no? Sí, y eso va a ser, esto pues parte del principio básico del crecimiento del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, la extremidad inferior, que es la parte de la pierna, que va desde la cadera hasta el pie. Ajá. De los 0 a los 4 años, a los 5 años máximo, crece la mitad del tamaño del adulto. Entonces, quiere decir que de esa edad, si nosotros operamos a un niño a los 2, 3 años de un tendón, pues vamos a tener que operarlo a los 7, 8 años y luego a los 14. Entonces, tiene un crecimiento pues muy importante entre más temprano lo intervengamos. Entonces, lo ideal es esperar por lo menos que tenga 7, 8 años para poder hacer una intervención. Y en este punto es muy importante poder decir que las dos deformidades ortopédicas que generalmente vemos como más comunes y así están descritos es uno, la marcha en equino. Esto quiere decir la marcha de puntas, que no bajan el talón. Entonces eso es uno, sí, caminan de puntitas. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que decidir en qué momento hacer una cirugía. Pero el ortopedista debe saber muy bien cuándo no hacer una cirugía. Si esa deformidad es flexible, es decir, uno la puede vencer con el movimiento de contrarresistencia, pues esa es una indicación de dar fisioterapia, de poner una férula, yesos especiales, toxina botulínica. Ahí no podemos nosotros operar. Pero si el paciente no le podemos mover ese tobillo y está muy en puntas, pues esa es una contractura, ese es un tendón de Aquiles corto que requerimos forzosamente elongar o hacer largo porque ni la toxina, ni la férula, ni los yesos van a poder solucionar ese acortamiento secundario que tiene un tendón de Aquiles. Entonces, esa situación a la edad que se presente, pues tenemos que hacerlo. Por eso quisiéramos que no se nos presentara un paciente tan chiquito, 3, 4 años, porque lo vamos a operar 2, 3 veces. Ah, ok. Entonces, Esa es una de las más comunes. es una de las más comunes, es la deformidad más común que ve el cirujano ortopédico. La segunda deformidad más común que ve el cirujano ortopédico son los problemas de la cadera. Los problemas de la cadera son de suma importancia y es algo muy, muy, muy común que nosotros vemos, en donde la cadera, normalmente en el niño con parálisis cerebral infantil, la mayoría de las veces nace normal, pero al paso del tiempo, con el aumento del tono muscular, la espasticidad que se llama, el niño está muy duro de sus músculos y tiene un desbalance muscular, esa cadera se va saliendo poco a poco, luxándose o dislocándose, como dice la gente, poco a poquito. Y eso difícilmente puede ser perceptible a los ojos de los papás o a los ojos a veces de un especialista que no está muy familiarizado con el mundo de la parálisis cerebral infantil, Ujú, sea cualquier especialidad. Entonces, el aumento del tono muscular va haciendo que esa cadera se salga alrededor de los 3 o 4 años. ujú, Y aquí es bien importante saber que los pacientes que no tienen la capacidad de caminar, de ser autosuficientes, de desplazarse solos, que hablamos de la escala esta de movimiento del GMFSS, que es la escala de movimiento grueso, los pacientes que no caminan tienen 70-90% de probabilidades de que esa cadera se salga de su lugar. Y entonces nosotros como especialistas
sea cual fuere la especialidad, tiene que saber esto, porque el que está en contacto con ellos es el terapeuta. Ujú. Él abre las piernitas del niño, él lo moviliza todos los días. Y en el momento que esas piernitas no abran bien las piernas, que se llama abducción, pues ese es un signo que tenemos que tomar una radiografía. Y en teoría, en países de primer mundo, hay ya estándares de guías para poder vigilar epidemiológicamente una cadera. ¿Cómo vamos a estarla vigilando? Si el niño no camina, tenemos que hacer una evaluación clínica y una evaluación radiológica cada 6 meses, sin perdonar, porque en 6 meses pueden pasar muchas cosas en esos niños. Tener en cuenta que hasta el 90% de ellos se les va a salir la cadera en una forma progresiva ante los ojos de cualquiera y no se dan cuenta los papás a veces ni el terapeuta. Entonces, eso es una situación que todo mundo tenemos que tener en mente. Y la otra son los niños que tienen la capacidad de caminar, ellos tienen menos probabilidades de que la cadera se salga. Y cuando una cadera se está saliendo, lo medimos en porcentajes. Cuando la cabeza del fémur se sale más de 30% a a cualquier edad, si el niño tiene un aumento del tono muscular, hay que hacer una cirugía para disminuir la fuerza de los músculos que está sacando la cadera de su lugar. Y Ahora, doctor, entonces, tengo es que antes de que se me vaya, está súper interesante la conversación. 2 preguntas. La primera, por lo que estoy entendiendo, ¿la cirugía es el último recurso al que se tiene que recurrir? Porque mencionó que se tiene que tener en cuenta primero la toxina botulínica, los yesos, otro tipo de porque, por ejemplo, yo siempre pensé que lo primero que se tenía que hacer era, o lo primero que nos hacían era operarnos, ¿no? Yo tengo, como le menciono, diplejía espástica, entonces yo pensaba, no, es que los doctores lo primero que han de hacer es operarnos sin ver otras opciones. Ahora, lo que estoy entendiendo que me está diciendo es que en casos realmente extremos, es cuando se opera, al menos no hasta que ya esté más grande el niño, o sea, em, porque para mí yo creo que es importante que se sepa que la cirugía no es siempre la opción, la primera opción. ¿Estoy sí, en lo correcto? sí, mira, en nosotros en medicina le llamamos indicaciones para tal procedimiento. Entonces, si nosotros vemos el manejo de intervención en un niño con parálisis cerebral infantil, pues para el manejo de las contracturas, que es la pérdida de movilidad de una articulación, llámese del tobillo, llámese de la cadera, llámese de la rodilla, de la muñeca, del hombro, de los dedos, ahí puede haber contracturas. Entonces, el manejo puede ser terapia física, manejo ortésico, o sea, férulas, aparatos especiales. Puede haber manejo de yesos progresivos donde vamos corrigiendo progresivamente una deformidad que tiene indicación y también hay indicaciones de cirugía ortopédica, que es hacer largo un tendón, vamos a decirlo a nivel muscular, porque la cirugía ortopédica puede ser a nivel tendón, o sea, a nivel muscular, o puede ser a nivel hueso. Cuando es a nivel hueso es corregir deformidades, y te pongo un ejemplo para que la gente me entienda. El niño con parálisis cerebral infantil, diparético, dipléjico, espástico, camina con las puntas de los pies hacia adentro. Y eso sucede por un desbalance muscular que puede estar a cualquier nivel. Puede ser en la cadera, puede ser en la rodilla, puede ser en el tobillo, en el pie o en todos los niveles. O también puede estar en el hueso. Mm. Entonces, si el problema es un torcimiento de hueso, pues la única remedio ortopédico es cortar el hueso y enderezarlo, si es que hay una indicación. Y esa indicación pudiera ser que el niño por lo menos debiera tener 8, 9, 10 años y se tropieza y se cae y se está cayendo constantemente porque se le atraviesa un pie con otro y se está cayendo. O actualmente existen modelos de análisis tridimensional de la marcha con computadora, con medición de oxígeno, con niveles
de velocidad de paso, y existe un análisis muy completo para poder determinar cuándo se debe hacer una cirugía, tanto a nivel tendón como a nivel hueso. Entonces, es importante entender que existen indicaciones para cirugía ortopédica, que existen indicaciones para yeso, para toxina y para la fisioterapia, y también indicaciones para férulas. Entonces, por eso es importante lo que empezamos diciendo. Debemos tener un equipo multidisciplinario, y el mundo ideal de estos pacientes debiera ser ese, para que todo mundo colabore y se decida en equipo cuál es el mejor tratamiento para cada paciente según las metas que nosotros vamos a proponer, tanto en la familia como el paciente, y poder ayudarles a mejorar su función, que ese es el objetivo de la cirugía ortopédica y de toda la intervención. ¿Cómo sabe un ortopedista si la operación fue exitosa o no? Sí. Sí, mira, pues existen varios niveles, ¿verdad? Te voy a decir el nivel ideal, que sería lo padre que todo el mundo tuviéramos en los centros donde existe un análisis tridimensional de la marcha. Ah, Lo ideal es hacer una evaluación de la marcha, si es que este paciente camina, antes de la cirugía, y en esa misma evaluación se puede decidir, según el clínico, es el que lo está revisando, compartimos información y decidimos un tratamiento para mejorar la función siempre. Después de eso, tú operas un paciente y vas midiendo la recuperación, y una vez que el paciente esté recuperado, vuelves a hacer un análisis de marcha después de la cirugía, y entonces tú ves qué tanto objetivamente pudiste mejorar esa marcha. Eso es algo objetivo desde el punto de vista científico para trabajos de investigación, y en el mundo ideal es caro, pero eso sería lo ideal. ujú, Ahora, hay parámetros clínicos. ¿Qué quiere decir esto? El doctor, al revisar al paciente, pues puede tomar un video con su celular y ver cómo camina, ver la longitud del paso, ver cuánto se tarda en caminar 10 metros. La misma familia te dice: doctor, antes de la cirugía me lo llevaba a la escuela y son 200 metros y cada 30 metros se paraba. Después de la cirugía, pues el niño ya no se para, ese va derecho, ya no se cansa. Entonces, esos son parámetros también de la familia que te pueden ayudar, y que uno los cuestione y los pregunta en un análisis antes de la cirugía. okey. Existen también rangos de movilidad. Nosotros medimos movilidad y hacemos una valoración muy completa, pues para poder tener la seguridad de que nuestra cirugía sirvió. Ujú, Entonces es básicamente como nosotros evaluamos los resultados junto con la familia y el paciente, si es que se puede, ¿verdad? Si el paciente se comunica. En algunas otras ocasiones, pues el paciente no tiene la capacidad de caminar, y entonces lo vemos en una silla de ruedas, y también el paciente que no camina también tiene una oportunidad de poderle ayudar, porque esos pacientes son con los que más batallamos con dos grandes problemas. Uno, antes de los 8 años, vigilar la cadera que no se salga de su lugar. Y después de los 8 años, la escoliosis. La escoliosis es la curva de la columna. Estos pacientes tienen también una gran capacidad de formar o curvas en la columna que alteran su postura, que en etapas muy avanzadas alteran la capacidad digestiva, de tragar alimentos, de tener reflujo, de tener estreñimiento, de tener a veces problemas pulmonares o cardíacos por lo severo de la deformidad. Entonces, esos dos puntos son muy importantes, que como ortopedista y como médico alrededor de estos pacientes puedas tenerlos en mente, porque en etapas muy tempranas, la intervención temprana, valga la redundancia, evita que estas situaciones progresen. Entonces, un paciente que no camina, valoramos la atención de los cuidadores, la ujú, atención del fisioterapia, a ver en qué estás batallando, señora, cómo está batallando usted con su hijo, le puede hacer bien su aseo, lo baña, batalla para abrirle las piernas,
no ha hecho hongos en alguna articulación, para vestirlo, para quitarle su pantalón. Entonces, esos pacientes también, aunque no caminen, involucran una gran atención. ¿Cuánto tiempo duran las silla de ruedas? Checamos la silla de ruedas y su silla de ruedas es adecuada para la deformidad que tiene. Checamos sus aditamentos de poder agarrar objetos. Valoramos cuánto mueven sus extremidades, el cuello, a veces no tienen capacidad de sostenerlo y entonces tiene que tener un aditamento la silla para poder sostener su cuello. No es lo mismo que el paciente esté viendo para el piso a que esté viendo para el frente o que esté acostado viendo para el techo. Y todo eso implica algunas ventajas sobre la calidad de vida. Entonces, todo eso también lo valoramos desde el punto de vista ortopédico, aunque el paciente no camine. De hecho, no está bien decirlo, pero tenemos que enfocarnos más y tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que no caminan, porque esos tienen mayor capacidad de tener complicaciones. Nosotros a los pacientes que caminan les mejoramos su marcha, le mejoramos su velocidad, le mejoramos su eficiencia en el traslado, etcétera. Pero el que no camina es un gran problema tener escoliosis y a veces al mismo tiempo tienen una o dos caderas luxadas que al final, en la adolescencia, más del 60% de los pacientes van a tener dolor de la cadera. Y es un dolor que se genera por desgaste, por la fricción hueso-hueso, por el aumento del tono muscular. Y estoy hablando de la espasticidad, que más o menos abarca como un 50% de todos los pacientes con parálisis cerebral. Los pacientes con distonía son completamente punto y aparte. Afortunadamente para nosotros como ortopedistas tenemos menos intervención y tenemos no tan buenos resultados en los pacientes distónicos porque ellos no tienen un aumento del tono muscular deformante como lo es el paciente espástico. Quiero que usted me lo diga y lo mencione si estoy en lo correcto. La función no es que el paciente camine normal, sino que mejore su marcha. Sí, precisamente uno de los aspectos claves en la decisión de tratamiento, nosotros tenemos que plantearlo con la familia y el paciente. Obviamente cuando el paciente tenga la capacidad de entender. Y en este mismo equipo multidisciplinario existe el área de apoyo psicológico o incluso a veces psiquiátrico, en donde nosotros tenemos una consulta, la familia con el psicólogo, para que puedan entender lo que es el objetivo del tratamiento de los pacientes, llámese de cualquier intervención, hasta poner un yeso o toxina botulínica, hasta una cirugía ortopédica. Entonces, algo de lo bien importante que hay que dejar claro con la familia es que por ley natural, por mecanismo de defensa, la familia o el paciente, cuando es consciente, tiene expectativas muy altas de lo que es una cirugía o de lo que es un procedimiento. Y entonces, en el entendimiento que nosotros vamos a hacer las cosas bien y que conocemos el resultado del procedimiento, cirugía que nosotros vamos a hacer mediante la evidencia científica, que son todas las investigaciones que hay acerca de ese procedimiento y nuestra experiencia, entonces podemos enfocar en la familia y en el paciente cuál va a ser el objetivo de la cirugía. Y algo que tiene que quedar bien claro, la parálisis cerebral no se cura con cirugía, no se cura con toxina, no se cura con yesos. El paciente va a vivir con su parálisis cerebral infantil cuando termine de crecer y va a pasar a ser parálisis cerebral del adulto y va a vivir con ella. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de un niño? Pues llevarlo a la adolescencia y a su máxima madurez esquelética, es decir, cuando termina de crecer, en la óptima función de acuerdo a sus capacidades. Y luego el adulto es mantenerlo. Yo tengo adultos que vienen a consultar y ya terminaron de crecer y entonces en ese punto también culturalmente existe como una pérdida
del enfoque de la atención, como que ya cumplimos con el niño, adiós adulto. Y culturalmente y médicamente, como que el paciente lo dejamos de atender y pasa a ser un adulto y creemos que ya lo hicimos. Ujú. Y no, el paciente que es adulto, que pasa a ser adolescente adulto, empiezan muchos cambios en sus músculos, empiezan a haber muchos cambios en sus huesos. Las hormonas influyen importantemente en todo el aspecto de su genética para a veces ir teniendo cambios que si nosotros no los podemos comentar con el paciente, pues de nada nos sirvió hacer todo lo que hicimos en la infancia. Y yo les digo a los pacientes que están sentados aquí delante de mí, les digo, a ver, imagínate que tú ya terminaste de crecer y ahora te vas a mantener, pero ahora te tienes que mantener echándole todas las ganas. Tus papás ya le echaron ganas, yo ya le eché ganas y todo el equipo le echó ganas. Entonces ahora tú te tienes que mantener. Y yo te voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú nos miras a nosotros normal, pero si tú me dices, a ver, doctor Moreno, usted va a correr un maratón. Pues si tú me pones a correr ahorita, yo a lo mejor te corro 5 o 10 kilómetros y me voy a morir. Pero si yo me pongo a entrenar todos los días y yo me pongo a hacer un entrenamiento y una dieta y busco un instructor y soy constante, soy disciplinado, pues voy a correr ese maratón. Pero yo no puedo correr el maratón ahorita. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo por ti mismo y Sí. tienes que hacer un esfuerzo para que te mantengas siempre fuerte de aquí hasta toda la vida. Entonces ese es el cambio muy importante entre el niño y el adolescente y el adulto joven. Lo que usted menciona que es importante ya cuando uno crece mantenernos, ¿no? Porque ustedes ya hizo su labor, los papás hicieron su labor, pero ¿qué hay del desgaste que hay en la cadera? Porque la mayoría de las personas que tienen parálisis cerebral, como usted menciona, son entre 50 y 60% es espástico, pero a nosotros nos cuesta más, o sea, el doble del esfuerzo caminar. ¿Por qué? Porque estamos levantando el pie y porque estamos desnivelados. Entonces hay un desgaste natural de la cadera, ¿no? Porque es el doble del esfuerzo. ¿Qué se puede hacer para nosotros, para nosotros que tenemos la cadera, se puede decir desnivelada, doctor? Sí, sí, correcto. Pues mira, es precisamente eso lo que te decía ya en el adulto. En el adulto ahora tenemos que trabajar más que el estiramiento que trabajamos en un niño porque está creciendo. Acuérdate que un niño está creciendo y entonces el músculo tiende a estar corto. El adulto ya no crece. Entonces el adulto ya no va a tener contracturas a menos que deje de mover una articulación. Cuando un paciente deja de mover una articulación automáticamente se contractura. Por lo tanto, es bien importante que el paciente sepa que tiene que seguirse moviendo. Y entonces, las fuerzas en una articulación se llaman de compresión. Cuando los músculos en fuerzas opuestas comprimen una articulación en la cadera, por ejemplo, si hay un desbalance, si hay una malrotación, si hay un hueso está chueco, vamos a decir, pues eso te conlleva a un desgaste prematuro. Si hablamos de la cadera, la cadera de nosotros pues se va a desgastar, no sé, 60, 70 años. Pero si un paciente fue atendido de la edad pediátrica y llegó a ser adulto y tiene alguna alteración en esa cadera, pues esa cadera se va a desgastar antes. Entonces, ¿qué es lo más importante en los adultos? En los adultos, lo más importante es tener la máxima fuerza muscular en los músculos que están alrededor de la cadera. Y uno de los músculos más importantes para poder estabilizar la marcha es el músculo glúteo, o sea, las Ah, pompis. ok. Esos músculos son importantísimos para la marcha. Y si nosotros tenemos un buen estiramiento y si nosotros tenemos una buena fuerza muscular, ese desgaste pudiera irse retardando. Y generalmente le decimos a los pacientes que hagan mucho ejercicio donde no cargan su peso. El único lugar donde hacen ejercicio y no cargan su peso, ¿Nadar? pues no es en la luna, es nadando. Ah, Entonces, la natación es el excelente prototipo de deporte para ellos o de recreación, ¿verdad?
lo pueden hacer de una forma recreativa o incluso hasta competitiva, y entre más fuertes estén sus músculos, menos presión ejercen sus músculos en esa articulación. Entonces, ese es un consejo que les damos siempre, que hagan ejercicio y si se puede en el agua, mejor. Ok. ¿Y qué hay de la gente como yo que no sabe nadar? Pues es nomás cuestión de que les guste y se enseñe. Usted menciona algo muy importante que creo que por eso también estoy haciendo este podcast, que es que los niños se convierten en adultos, ¿no? Y que los niños con parálisis cerebral crecen y que se vuelven adultos y que en muchas ocasiones ya como que se siente como que, bueno, ya cumplió los 18 años, ya hicimos nuestra parte, ya. Y entonces yo siento, obviamente no estoy en el ámbito médico, pero yo siento que no hay suficientes estudios, no hay suficiente información sobre qué puede hacer un adulto con parálisis cerebral y bueno, si tiene parálisis cerebral espástica, cómo cuidarse, ¿no? Y usted da un excelente consejo, que es nadar. ¿Tiene algún otro consejo para nosotros los adultos que tenemos parálisis cerebral espástica o, bueno, disgenética, que nos puedan ayudar, ¿no? En el... Claro, pues mira, siempre pues entender que el cuerpo es movimiento y que existe una acción de la gravedad. Nosotros cargamos nuestro peso y una de las cosas más importantes pues es cuidar el peso. El peso está en relación pues con toda la carga en las articulaciones, la cadera, la columna, los tobillos, la rodilla. Entonces, siempre es importante mantener un buen peso cuando hemos pasado a esa vida adulta. Luego, hacer mucho ejercicio de estiramiento muscular para evitar contracturas, si es que llegaste sin contracturas a esa adultez. Y si hay Ujú. alguna contractura, pues se opera, ¿verdad? Entonces, es importante entonces hacer ejercicio y puede ser en el agua, no necesitas saber nadar. Hay clases, por ejemplo, de aquaerobics, por ejemplo. Hay terapia acuática con profesionales de la salud que se dedican específicamente a eso, Ujú. fisioterapeutas con certificado en terapia acuática para niños y adultos. Entonces, siempre una buena alimentación es importantísimo. Y bueno, pues estar bajo supervisión de algún neurólogo, de algún centro de atención para este tipo de pacientes, ¿verdad? Que como te digo, después de que eres niño, pasas al adulto y parece que ya no encuentras todo a la vuelta de la esquina. Es más difícil encontrar incluso información científica para nosotros, lugares donde atiendan este tipo de pacientes, por lo menos acá en México. Ujú. Entonces, pues bueno, ese es el consejo que les doy, que cuiden esos tres aspectos: estiramiento, fuerza, dieta y siempre pues una actitud mental positiva, ¿verdad? Porque eso también influye. ¿Qué consejo le daría a las familias o a las personas que cuidan a niños o a personas con parálisis cerebral, especialmente en términos de tomar decisiones de tener una operación ortopédica o no? ¿Qué es Pues lo que diría usted que se tiene que considerar la familia o bueno, consejos en general? y bueno, pues que se acerquen a centros especializados en atención de este tipo de pacientes. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones que la atención es multidisciplinaria, ese sería el mundo ideal. Y si por alguna razón en el lugar donde ellos viven no existen centros como estos, pues que se acerquen hoy a especialistas que tengan experiencia en el tratamiento de estos niños o de estos adultos, porque este es un mundo muy especial que no puede ser tratado por un doctor que no está inmiscuido en este ambiente. Entonces, ese es mi principal consejo. Hoy en día, pues tenemos la tecnología, como lo sería estos medios en los cuales nos comunicamos. Podemos hacer telemedicina, que les recomendemos según el área donde estén, con quién poder acudir, pero que siempre se pongan en manos de un especialista que esté familiarizado
con este tipo de temas que es la parálisis cerebral infantil o cualquier tipo de discapacidad, ¿verdad? Y ahora que menciona la telemedicina y todo esto que está a nuestra disposición, ¿qué tipo de innovaciones espera usted que transformen el tratamiento ortopédico en los próximos años de los niños niños y adultos con parálisis cerebral? Sí, pues mira, es indudable que la tecnología ha tenido pues muchos avances en los últimos años. Si nos vamos para atrás un poquito, pues la internet, esto avanzó mucho, antes no había. Esto nos hace muchas cosas ser muy útil, tanto información como comunicarnos, como lo estamos haciendo ahorita. Y todavía vamos más allá del presente, el futuro ya está a la vuelta de la esquina. Ya tenemos inteligencia artificial, ya se está trabajando en todo lo que es la ingeniería biomédica, en pues exoesqueletos, por ejemplo. La tecnología va a pasos agigantados en este sentido. Entonces, ya también existen implantes ortopédicos, vamos a decir placas, tornillos, como los conoce la gente, en donde yo hace 20 años operaba a un paciente y le tenía que poner un yeso que llamábamos tóraco pélvico pédico o espica, que era un yeso que iba desde el tórax hasta la punta de los dedos, como un pantalón. Y eso era porque las placas de aquel entonces no daban la suficiente fijación o estabilidad a esa fractura que a nosotros hacíamos para corregir un hueso. Actualmente, las placas de acero inoxidable o de platino, que dice la gente que eran platino, que no es, ¿verdad? Pues ahora son de titanio. El titanio es un metal muy resistente, de un bajo perfil, no suenan las alarmas, a veces no lo puedes detectar. La mayoría de los pacientes alguna ocasión va a requerir una resonancia, un estudio de imagen que te meten en una capsulita y cómo funciona ese estudio a base de iones de hidrógeno, es decir, de agua, un imán. Entonces todo lo que era metal interfería con la señal. Ujú. Entonces hoy estas placas de titanio no interfieren con la señal y estas placas de titanio pudieran hacer o tener la capacidad de no tener que ponerle un yeso de esos que te platicaba. Entonces, operamos al paciente con una tecnología muy específica en donde los tornillos van enroscados en el agujero de la placa y luego el tornillo pasa el hueso de lado a lado y lo sujeta con gran firmeza que podemos apoyar al paciente a caminar pronto, 15, 20 o 30 días, cuando antes se la pasaban 2 o 3 meses en la cama. Entonces, la tecnología va avanzando. Hay pues como le digo, exoesqueletos ya para movimiento, para simular ese movimiento que el paciente no puede hacer. Hay robots ya para poder simular un movimiento en un paciente que no tiene la capacidad de hacerlo. Existen chips que ya se conectan incluso cerebralmente, pues para mejorar algún movimiento anormal como el temblor, como Parkinson y como otro tipo de situaciones. Está el mundo cibernético de los hologramas y los videojuegos que pueden simularte una terapia específica y aumentar pues la capacidad que el paciente tiene para hacer un ejercicio. Entonces, yo creo que al paso del tiempo esto va a seguir avanzando con el fin de que nuestros pacientes sean mejor rehabilitados. Digo, por decir marcas, ¿cuántas veces no viste el Wii jugando a los jóvenes, simulando un movimiento? Lo pueden hacer como parte de la terapia física, que incluso hay especialistas en terapia física de Wii, por ejemplo, que ya es antigüita, ¿verdad? Ahora hay otros tipo de juegos que Sí. te sirven precisamente para eso. El Wii es una consola de videojuegos para los que no saben, sí, es una consola de videojuegos. Sí, sí, es increíble, pues ya me estoy acordando de mi propia infancia, doctor. Ahora, tengo una pregunta en el ámbito en el que usted obviamente es este profesor, es mentor de estas generaciones que vienen.
¿Qué es lo que usted ve en estas generaciones de futuros ortopedistas? Bueno, pues yo en ellos veo pues mucho futuro en el sentido de la habilidad. Ellos son súper expertos en manejar todo lo cibernético, los videojuegos, los celulares, las computadoras. Y fíjate que no está muy lejos de poderlo entender. Hace algunos años, en la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, que es el organismo oficial de más prestigio a nivel mundial y en Estados Unidos, hicieron un estudio muy interesante en donde comparaban la habilidad de ortopedistas de mi edad Ajá. contra la habilidad de los ortopedistas recién salidos para hacer cirugías microquirúrgicas, es decir, con artroscopía, metiendo lentes a la rodilla y poder hacer todas las manipulaciones y todas las suturas. Y se veía increíblemente que los jóvenes aprendían muy rápido y parecía que venían ya predestinados a eso. Y las personas de nuestra edad o los que hacían artroscopías de nuestra edad, pues obviamente se batalla más. Entonces, estas generaciones vienen ya programados para la habilidad manual. Ya existen robots que hacen cirugías. Mm. Hay uno que se llama Da Vinci y lo hacen en cirugía laparoscópica de abdomen, de tórax, y ya empieza a haber navegación quirúrgica en ortopedia. Mm. Entonces ya existen robots que te planean y te hacen los cortes a una precisión exacta y te van ayudando en la cirugía por una planeación virtual en una computadora. Entonces, todo esto pues es tecnología que ya está al alcance de nosotros, ¿eh? Va a llegar el momento en el que ya no va a ser necesario que un paciente con parálisis cerebral, vamos a darle un ejemplo, ¿no? Con diplejía espástica, que tenga una contractura, ¿llegará el momento en que ya no sea necesario tener una operación ortopédica? Pues es una pregunta muy interesante. No sé. No sé, puede llegar a ser, no pronto, pero pudiera ser. Yo creo que lo más importante, como te digo yo, es el factor preventivo. Actualmente hay estudios reportados en pacientes con hemiparesia, o sea, la mitad del cuerpo afectada o con diparesia, en donde si nosotros llevamos a cabo una intervención adecuada, donde nosotros podemos manejar siempre, constantemente esa terapia, esa flexibilidad, esa fuerza, ese balance muscular, ese mantener el tobillo, por decir una articulación, con una férula y poderle poner en un crecimiento acelerado que se nos va un poquito en equino, es decir, en marcha de puntas, ponerle yesos y luego poner toxina y lo llevamos a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 años, pues en algunos reportes en otros países de primer mundo, ¿no? México, se puede llegar a tener un éxito en evitar una cirugía ortopédica de tendones hasta el 97%. Entonces, muy alta en algunos lugares en donde existe otro nivel de medicina y en donde tenemos al alcance todo pues el ataque multidisciplinario, vamos a decirle así. Pero eso es algo preventivo, es decir, es evitar que suceda un acortamiento final, y a veces es inevitable. A veces tú puedes hacer todo lo que tienes que hacer Ujú. y la severidad, la afección de ese paciente te lleva a tener varias cirugías aún y que estés en el mejor lugar del mundo para darte tu atención. Entonces es muy diferente, cada paciente, cada lugar, pero no sé, yo no podría contestar en este momento esa pregunta tan difícil. No, y además no creo que usted quiera, ¿no? Porque esa es su profesión, ¿no? Si se quedarían sin trabajo, si en algún momento, pues, ya no hubiera cirugías, pues, entonces, tendría que cambiar especialidad, doctor. Usted como cirujano ortopédico, a los papás que recién acaban de recibir un diagnóstico de que su hijo tiene parálisis cerebral, ¿qué le diría a esos papás? Porque cuando un papá, digo, yo no soy mamá, pero me imagino que cuando reciben
cualquier tipo de diagnóstico puede ser, como un shock, ¿no? Bajo su perspectiva, ¿qué consejos les daría a los padres o a las personas, a las familias, a los cuidadores que tienen un niño con parálisis cerebral? Pues sí, mira, eso es una pregunta muy interesante también, porque como te platicaba, a veces en el tabú, en el mito de lo que la sociedad entiende por parálisis cerebral infantil, siempre se imagina lo peor. Entonces, muchos médicos no manejan ese término de un inicio porque los papás inmediatamente pues imaginan lo peor. Un paciente con parálisis cerebral infantil pues puede ser aquel paciente que camina de punta de un solo pie, pero que fue prematuro y que todo lo demás está bien, pero tiene un trastorno del equilibrio de la postura, convulsiona, etcétera, y tiene una marcha de puntas. Y su integridad y su intelecto está perfectamente bien, incluso a veces hasta más superior de lo normal. Entonces, el decir parálisis cerebral infantil es un amplio espectro de alteraciones y de variantes que puede haber, en donde el paciente lo primero que hace es asustarse. Y luego la otra cosa que también a veces los compañeros, colegas, pues nos atrevemos a dar pronósticos que a veces son inciertos. Entonces, yo creo que lo más importante es tratar de educar a los pacientes, a la familia de ese nuevo ser que viene y que está enfermito, y pues canalizarlo con un profesional de la salud, que es el ideal para poderlo atender, que es el psicólogo y a veces el psiquiatra, y que vayan asimilando ese problema que el paciente está teniendo. Y que la otra cosa es que la medicina está muy avanzada y que cada día existen más avances en la medicina en donde podemos minimizar ese tipo de problemas, ¿me entiende? Entonces, pues yo creo que es pues un punto muy importante para tratar siempre, volvemos a lo mismo, con un especialista o un profesional de la salud. Y nosotros tenemos que tener ayuda, porque yo incluso como ortopedista difícilmente tengo al paciente en esas etapas tan tempranas. Generalmente es el neonatólogo, el especialista en el primer mes de vida o el pediatra, el que está valorando ese niño prematuro o ese niño que le faltó oxígeno o ese niño que se asfixió. Y bueno, él es el encargado de poder atender al paciente y empezar a preparar poco a poco a los pacientes para darle esa noticia. Ujú. Me podría quedar hablando más sobre el tema, doctor, pero ya se nos pasó la hora, súper rápido. Muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento. La verdad que para mí es un placer poder contar con su tiempo, primero que nada, porque sé que usted está súper ocupado y me está haciendo el tiempo. Muchísimas gracias por haberme dado esta hora de su tiempo para hacer esta entrevista. Espero que usted la haya disfrutado tanto como yo. Y nada, expresarle mi completa admiración por todo el trabajo que hace. Y espero que a tu público le haya servido lo poquito, lo mucho que yo les pude transmitir. Fue un placer haber estado en esta entrevista. Muchas gracias, Azucena. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.